El dedo en la llaga, entrevista, debate, opinión. La revolución del debate. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarle, darle la más cordial bienvenida a este programa especial. Oiga usted, con un panel que, como diría el clásico, ni Obama, porque vamos a hablar de un tema que nos atañe, que nos incumbe a todos, que nos importa y que tiene que ver, por supuesto, con la actualidad y que tiene que ver con las vacunas, con la COVID y con todo este asunto que, hay que decirlo, tristemente está de moda. Vamos a hablar de la vacunación en México, mitos y verdades, porque ya se anunció, a Dios gracias, que ya va a comenzar en breve la vacunación en México. De hecho, ya comenzó en el Reino Unido hace algunos días y ahora le toca a México y vamos, porque tenemos muchas dudas al respecto. Si bien es cierto que brinda la vacuna y la vacunación esperanza, también hay muchos entretelones que tendremos que aclarar y para ello yo quiero darle la más cordial bienvenida y las gracias porque siempre están a la disposición de usted particularmente y de un servidor, nuestros tres panelistas. Está Lori-Ann Jiménez Faibi, ella es doctora en Ciencias Médicas por Harvard, es profesora e investigadora de microbiología de la UNAM, directora del Laboratorio de Genética Molecular también de la UNAM. Muchas gracias, Lori, siempre es un honor y es un placer. Gracias por estar con nosotros. Nada que agradecer, al contrario, el placer es mío, Tony. También le agradezco muchísimo porque siempre hasta cuando va en carretera nos toma la llamada y los videos y ha estado en este programa allá yendo quién sabe a dónde, doctora, tampoco voy a decir porque no sabía yo dónde iba usted la otra vez, pero iba en carretera y amablemente, a pesar de todo, estuvo con nosotros. Es la senadora Antares Vázquez Alatorre, es médica dermatóloga, doctora en innovación educativa, es senadora por Morena. Gracias, Antares, por estar con nosotros. Muchas gracias. Tony, y buenos días a todas y a todos. Aquí estamos a la orden. Y un periodista polémico, yo creo que es la frase que mejor lo define. Yo lo sigo mucho porque acabo de descubrir y ahora entiendo muchas cosas. Es Sagitario, acaba de cumplir años. Lo felicitamos al queridísimo Eduardo Ruiz Gili, periodista desde 1982. Él trabaja en Fórmula, en ADN 40, en El Economista y en diversos diarios de provincia, etcétera, etcétera. Querido Eduardo Ruiz Gili, gracias por estar con nosotros. Siempre es un honor y un placer. Gracias, querido Tony. Buenos días a la senadora, doctora y a Lori-Ann, a las dos. Gracias. Buenos días. Pongamos el dedo en la llaga. A ver, senadora, dígame usted, ahora se presentó este plan de la vacunación en México. Dígame usted, ¿qué le parece? ¿El esquema es bueno? ¿Es regular? ¿Está completo? ¿Fue hecho al vapor o no? Lo estábamos necesitando, por supuesto, ya no puede haber más muertos en nuestro país, pero dígame usted, ¿cómo encuentra este plan de vacunación en México contra COVID? Bueno, el esquema, más allá de si es bueno o malo, es el que es porque no tenemos de otra. Es decir, es muy importante que se sepa que las vacunas tradicionalmente han costado muchos años. Cada vacuna se produce a lo largo de muchos años porque requiere investigación, requiere pruebas, requiere una serie de cosas. Y estas vacunas, porque son varias las que están en el mundo ya comenzando a circular, pues se han hecho en un tiempo récord. Pero además, desgraciadamente, no podemos tener una producción de vacunas masiva como para decir, vamos a vacunar a todas y a todos los mexicanos de una sola vez, ¿no? Entonces, el plan de vacunación que se anunció ya para implementarse va a ir, obviamente, en etapas en la medida en que se vaya teniendo la disponibilidad de las dosis para quienes la van a recibir. A ver, doctora, ¿son buenas estas vacunas? Y permítame preguntar esto porque se llegan a necesitar hasta 10 años para una vacuna. Entonces, estas fueron hechas en menos de un año. ¿Son buenas? Y permítame la pregunta, pues hasta, no sé si vulgar, pero pues normal tal vez, porque es una duda que tenemos todos. Es muy importante que la gente sepa que hace 100 años, cuando hubo otra pandemia que también causó muchísimo dolor en el mundo, no se contaba con la tecnología que hoy tenemos, con el avance de la ciencia que hoy se cuenta en el mundo, y además se han puesto de acuerdo muchos países, muchos científicas han participado en la creación de estas vacunas.
Obviamente, todas, cualquier vacuna, cualquier medicamento, cualquier cosa que sea de uso en humanos, en humanas, tiene que pasar por una serie de etapas de investigación. Entonces, ¿son buenas? Pues sí, hasta el momento son buenas, se han ido avanzando en estas, solo tenemos que va a estar disponible en México una vacuna que ya terminó las fases de investigación y además tenemos otras que están en el proceso también de terminar las fases de investigación que se requieren para su uso humano. Muchas gracias, senadora. Lorian Jiménez, ¿qué opinión te merece esta etapa de vacunación tan anhelada, tan esperada, tan esperanzada para México y el mundo? Sí, bueno, en primer lugar creo que es un avance muy significativo el hecho de que tengamos ahora la posibilidad de estar hablando de que podemos ya en el corto plazo tener acceso a las vacunas, ¿no? Esto es algo que pues es completamente inusitado. Es decir, hasta este momento la vacuna que se ha desarrollado más rápidamente en la historia de la humanidad, llevó 5 años llevar del desarrollo a la aplicación en una población, ¿no? El promedio más o menos de desarrollo para las vacunas ha sido alrededor de 8 a 15 años. Quiere decir que el poder haber desarrollado vacunas en este periodo de tiempo tan corto, que es menor a 1 año, pues es un avance enorme, ¿no? Que también pues deja algunas cosas, ¿no? Hay gente que está dudando, ¿se habrán hecho al vapor? Es esto lo que acabas de decir, ¿no? ¿Que estarán hechas al vapor estas vacunas que se hicieron 1 año? Y la respuesta es no, no están hechas al vapor. Es decir, los avances tecnológicos permitieron hacer esto de una forma mucho más rápida de lo que se había hecho antes y también desde luego que la urgencia por el estado de emergencia global que se tiene por la pandemia, ¿verdad? Entonces, no se han recortado, han habido sus excepciones, desde luego, por ejemplo, las 2 vacunas rusas que supuestamente están aprobadas en Rusia, ¿no? No en el resto del mundo, pero en Rusia supuestamente ya están aprobadas estas vacunas para su uso, no han completado la fase 3 experimental. Salvo esos detalles, que sí hay que estar alertas, es decir, mientras las vacunas pasen por todo el escrutinio científico que se requiere y que los resultados son sometidos a la revisión por pares en la comunidad científica, entonces no tenemos no hay razón por la cual dudar de los resultados ni de las vacunas que se están poniendo. Desde luego que esto pues no es tecnología hecha al vapor. Las vacunas basadas en RNA mensajero, como son la vacuna de Pfizer, que es esta primera que está aprobada, que ya se está poniendo ahora en Reino Unido desde hace unos días, y la de Moderna, que en los próximos días también estará autorizada, pues es una tecnología que se ha venido desarrollando durante décadas, ¿no? Que ahora, pues finalmente, culmina el desarrollo de esta tecnología en estas vacunas que serán las primeras basadas en la tecnología de RNA mensajero que serán aplicadas en el ser humano. Que ya se a ver, Lori, cuando la pandemia del SIDA en los 80, se dijo que en 2 años tendríamos una vacuna y han pasado 36 años y apenas habrá una vacuna. Es decir, sí tenemos que celebrar lo que está sucediendo en este momento en torno a las vacunas. Ya la vacunación será parte, pero en torno a las vacunas en el mundo. Contra claro, COVID, se tiene por que supuesto. celebrar como un avance científico y tecnológico, es decir, pues, increíblemente relevante, que nos ha permitido empezar a ver la luz al final de un túnel muy oscuro, ¿verdad? No estamos en la luz, pero por lo menos se ve a distancia todavía, pero ya se empieza a ver alguna luz. Y entonces, claro, esto es digno de celebrarse, sin duda. Habla bien de los avances científicos, tecnológicos de nuestra época, y creo que pues es algo muy relevante que se tiene que destacar. Ahora, de tener una vacuna a tener una población vacunada, pues es un trecho gigantesco, que puede llevar no meses, sino incluso años lograrlo. Hay que entender que para que nosotros podamos empezarnos a despreocupar de la pandemia de COVID-19, en cada comunidad y población requerimos tener por lo menos necesitamos tener un porcentaje crítico de la población vacunada. Y para COVID-19 este porcentaje crítico es el 70% de la población. Entonces, necesitamos que en cada comunidad el 70%, entonces, que nos digan, ya hay una vacuna disponible, eso es extraordinario, sí. Pero de eso
a tener la solución, porque la solución se va a dar cuando esté el 70% de la población inmunizada, no antes. Entonces, pues falta mucho tiempo para eso. Y de eso depende, entonces, lo que era tu primer pregunta a la senadora. ¿Cómo está la estrategia que nuestro país está proponiendo y parece que va a abordar para llegar a esta meta del 70% de la población inmunizada? Muy bien, gracias Lori. Mi querido Eduardo Ruiz Gili, escuché que pones en tela de juicio la vacunación, este plan que se ha hecho porque te parece que es incompleto. Dinos con tus propias palabras por qué. ¿Qué piensas del plan de vacunación, Eduardo? A ver, no hay que olvidar que el 14 de octubre, en una conferencia matutina del presidente López Obrador, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, anunció primero que en diciembre se podrían vacunar hasta 2.6 millones de personas. No se lo recuerden. Después dijo que habría 3,5 millones de personas adicionales entre enero y febrero, y 11 millones en marzo. Y estoy citando al secretario Herrera, de tal forma que hasta el primer trimestre del próximo año estarían vacunando más o menos alrededor de 20 millones de personas. Bueno, esto ya no va a ser. Lo que no me gusta es la poca claridad que ha habido en este asunto. Por un lado nos dicen primero que 20 millones. Después ya cuando llega Marcelo Ebrard, pues ya nos dice que no van a ser 20, sino van a ser 15,250,000, no a marzo, sino hasta abril. Está bien, perfecto. Qué bueno que lo va a haber. Nos dicen que ya hay 250,000 dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech, pero que alcanzan para 125,000 personas. Número uno, que son trabajadores de salud que están directamente involucrados en combatir la pandemia de COVID-19. Esto quiere decir que en vez de las 3,5 millones de personas, bueno, de las 2.6 millones que iban a ser vacunadas en diciembre, de acuerdo a Herrera, pues ahora nomás van a ser 125,000. Mal principio. Otro asunto. El plan que nos dan no es un plan, es una presentación en PowerPoint o en Excel o no sé qué, donde nos dicen que durante tales meses se van a vacunar por grupos de edad, pero no nos dicen cuántas personas integran estos grupos de edad. Después nos dicen que entre enero y marzo, febrero, marzo van a vacunar a tal grupo de edad, pero después siguen, y entre marzo y abril a tal grupo de edad, lo cual no es claro. ¿A qué grupo de edad pertenece uno a marzo, abril, a mayo? Es poco claro, no hay números. Un plan debe tener números, tiene que tener objetivos, tiene que ser claro. A ver, Entonces, Eduardo, no me pongo, dime una cosa. Déjame terminar, por favor, Tony. Déjame terminar, por favor, Tony. A ver, adelante. Porque el asunto es de que si a mí nomás me dan una presentacioncita y todo el mundo está de buen humor y se dice misión cumplida, cuando ni se ha empezado, me suena a demasiada política y poca ciencia. Entonces, yo veo que los números no me cuadran. En mi columna de hoy en El Economista y desde ayer también he publicado y los números no me cuadran. Tenemos que vacunar, ya lo dijo Lori, a casi 91, 92 millones de mexicanos. La mayoría de estas vacunas son de 2 dosis. Después de una primera dosis, la gente tiene que regresar puntualmente por la segunda dosis. Dicen que 3 semanas después, dependiendo de la vacuna. En este plan no se dijo cómo se va a tener el control para que la gente regrese. Yo quiero recordar que cuando empezaron las vacunas contra la poliomielitis allá en los años 50, pues mucha gente no llegó por la segunda dosis y enfermó de poliomielitis. Después no nos dicen cómo se va a distribuir esto. 2 ciudades, México y Torreón. Perfecto. Pero ¿cómo? ¿Cómo llegas a 91 millones de personas usando solo al ejército? Mis respetos al ejército, pero el ejército no tiene la red de logística ni tiene la red de ultracongelación o de congelación que se necesita para este esfuerzo que es gigantesco. Por ahí dicen que la iniciativa privada va a participar, no nos dicen cómo. Yo en un momento dije,
Oye, hablen con Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sabritas y todos estos que tienen redes de distribución que nadie más en México tiene. La vacuna de Pfizer adolece de muchos defectos, no en su elaboración, sino en su manutención, porque hay muy pocos frigoríficos que llegan a menos 70 grados centígrados, ya no en México, en Estados Unidos y alrededor del mundo. La famosa cajita que ha desarrollado Pfizer pues es muy ingeniosa, pero el problema es que necesita personal muy capacitado, porque esta cajita nada más se puede abrir 2 veces al día y máximo 1 minuto. Yo quiero saber quién está capacitando al personal para que lo pueda manejar bien. O sea, hay muchos problemas. Yo no quiero estar de agorero del desastre, pero lo que nos presentaron el lunes dista mucho de ser un plan. A ver, Eduardo, entonces la misión no está cumplida. Claro que no, es pura demagogia de Marcelo Ebrard. Misión cumplida. Esto está igual que cuando López-Gatell dijo que el presidente no se podía infectar porque tenía autoridad moral. Por favor, estamos hablando de que se han perdido demasiadas vidas en este país, más de lo que debería haberse perdido, y siguen con sus frasecitas. Yo quiero más seriedad, por favor, y se lo exigiría si fuera el PRI, el PAN, Morena, lo que sea. Estamos hablando de vidas humanas. Esto no es para politizar más ni para decir que la pandemia nos vino al dedo, ¿eh? Muy bien, gracias, Eduardo. Mi querida senadora Antares, ¿qué tiene que decir al respecto? Pues no está la misión cumplida, según ha dicho Eduardo Ruiz Gili. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que tenemos que poner en perspectiva una serie de cosas. Primero, hace alusión correctamente a declaraciones del secretario de Hacienda, no del de Salud, de Hacienda. Él estaba hablando, Arturo Herrera, respecto a la disponibilidad de recursos que se tenía para la adquisición de vacunas, que se pueden tener para ciertas dosis para diciembre. Perdóname, te voy a interrumpir, mi querida senadora, pero en ese evento también estaba Marcelo Ebrard, también estaba el secretario de Salud y nadie lo contradijo. Permíteme hablar. Entonces, la disponibilidad de las vacunas, independientemente de los recursos, no existe. ¿Por qué? Porque en el mundo no existe. Tenemos apenas la disponibilidad, vamos a tener la posibilidad de adquirir, aunque tengamos el dinero, no tenemos la posibilidad de adquirir porque no nos las venden más dosis de vacunas. Entonces vamos a comprar las que se puede comprar. Como bien dijeron al inicio de esta semana respecto al plan, dijo que se iba a presentar un plan más adelante, pero que se iba a iniciar la vacunación en ese sentido. Por otro lado, es muy importante considerar que en cualquier plan de vacunación, que muchos se han hecho ya en México, porque la vacunación tiene muchas décadas de existir en nuestro país de manera masiva o lo que sea, no en esta condición que ahora todo mundo necesita ser inmunizados, se tiene ya un antecedente de cómo se hacen las vacunaciones. No es la única vacuna que requiere 2 dosis, hay varias vacunas que requieren una revacunación un tiempo después y se tiene ya eso previsto. Las características específicas de cada una de las vacunas, pues se tienen que generar ya la cadena de llevar, de traer, de aplicar, etcétera, dependiendo de cada vacuna conforme vayan saliendo. No es lo mismo la vacuna de Pfizer, no es lo mismo la vacuna de CanSino, la vacuna de AstraZeneca, que tendrán características cada una diferentes. Entonces, sí se está haciendo eso en la medida en que se puede prever, porque es fundamental que consideremos que estamos hablando, seguimos hablando en todo esto por necesidades de la humanidad en este momento, no del presidente de la República ni del gobierno de México, sino de todo el mundo, en condiciones de incertidumbre. Tenemos muchísima incertidumbre porque ni tenemos todas las vacunas, no todas han terminado, como bien decía la doctora Lorian, la fase 3 de investigación, no todas sabemos si van a prosperar en el sentido de que realmente van a ser aplicables, cuántas vamos a poder tener, y además tampoco sabemos cuántas van a poder producirse, en qué tiempo, para poder nosotros decir, pues vamos a tener para tal día tantos millones de vacunas. Todo esto son supuestos que no dependen del gobierno de México, sino dependen del avance científico.
El gobierno de México, nosotros ya lo previmos también, tanto en la ley de egresos, bueno, nosotros no la ley de egresos, los diputados, pero en la ley de ingresos, todo esto nosotros previmos el tener los recursos suficientes para la adquisición de las vacunas. El sector salud, en la medida en que pueda conocer ya las condiciones de cuántas dosis, de cuál vacuna se va a poder disponer, entonces implementará el plan. En este momento, de lo que se tiene es que vamos a tener en diciembre algunas dosis de la vacuna de Pfizer. Las demás todavía están en el proceso de saberse. Sabemos que en México está operando en este momento la fase 3 de la vacuna de CanSino, que se está aplicando ya en los grupos que se hayan seleccionado, quienes están a cargo, médicos, médicas, a cargo de implementar esta fase 3 de investigación en población mexicana. Entonces, una vez que se concluya la fase 3 en México y en el resto del mundo, se podrá definir cómo se va a producir y a operar la vacuna de CanSino. Ya decía también otras vacunas, por ejemplo, la vacuna rusa, que efectivamente hay mucha discusión en este sentido, y vienen otras vacunas que ha tenido, por ejemplo, la de AstraZeneca, con que México ya se comprometió hace tiempo, y que ha tenido también ciertas dificultades inherentes al proceso de investigación y que nosotros tenemos que atender a este proceso. Entonces, es muy aventurado y muy, yo creo que sí, politizado el tema, politiquero, por decirlo de manera sencilla, estar queriendo decir que no hay un plan, que no hay un plan en el mundo, porque estamos tratando de avanzar en un análisis prospectivo de situaciones que no están completamente en el control del gobierno de México. A ver, que te inviten a ti a las mañaneras porque tú eres más clara que los secretarios, te lo quiero decir. Eso sí, sin lugar a dudas. Lo que entiendo un poco, Lori, permíteme un segundo, es que así como no hemos sabido enfrentar como Dios manda, quiero mencionarlo así, esta pandemia, ya que López-Gatell dijo que llegaríamos en un escenario catastrófico a los 60,000 y ahora hay más de 100,000 muertos, pues no se sabe exactamente qué va a pasar y menos, como dice Eduardo Ruiz Gili, sin una planeación adecuada. Lorian Jiménez, ¿qué tienes que decir al respecto? Sí, lo que tengo que decir es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en términos de, es que esto, lo que no es un desastre aquí y en todo el mundo, permítame, pero eso no es cierto. A ver, hay desastres aquí que no se están dando en otras partes. El doctor Hugo López-Gatell recurre a este recurso muy seguido, ¿no? A decir, aquí tenemos una catástrofe, no solo aquí y en todo el mundo. Tal vez el doctor no se ha enterado de cómo se está viviendo ahorita en Australia, o en Nueva Zelanda, o en Taiwán, o en Corea del Norte. Del sur. Nadie sabe cómo se vive en Corea del Norte, ¿verdad? Y en muchos otros países, ¿no? En donde se han podido controlar la pandemia. No es verdad que no se tenga una estrategia en ninguna parte del mundo porque existe una cantidad inusitada de incertidumbre con relación a la vacuna. No, permítanme, eso no es verdad. A ver, la vacuna de Pfizer ahorita, y hay poblaciones como Estados Unidos, el Reino Unido y ahora la Unión Europea que están y apartaron y previeron. Es que hay gobiernos que han sido previsores y otros como el nuestro que no lo ha sido. Entonces, a ver, a que previeron que esto venía. No es solo la vacuna de Pfizer, estamos a unos días de que se apruebe la vacuna de Moderna. La vacuna de Moderna también va a estar disponible en unos pocos días. Seguido de eso, pues está la vacuna de Johnson & Johnson, que también está concluida en su fase 3, la vacuna de AstraZeneca, que también. La vacuna de AstraZeneca, pues de hecho, fue la Fundación Carlos Slim quien hizo la inversión para que se estuviera produciendo tanto aquí como en Argentina. Y se supone que vamos a tener 150 millones de dosis en México en cuanto la vacuna esté aprobada, ¿no? Entonces, no es así como que hay tantísima incertidumbre y no hay nada que planear porque no sabemos cuántas vacunas va a haber. Esto no es verdad. Es decir, sí se puede tener una previsión y en la estrategia definitivamente puede ser más consistente, o sea, una verdadera estrategia. Porque ahora yo pregunto lo siguiente, si se consiguen 250,000 dosis de la vacuna de Pfizer para los meses de enero y febrero, ¿por qué 250,000? ¿Por qué no se consiguieron 2 millones o 4 o 10 millones de vacunas? Es decir, se dice que entre enero y febrero, lo único que hay seguro en el plan es que vamos a tener, bueno, lo único que parece ser seguro en el plan de vacunación contra COVID de nuestro país
es que hay muchas cosas que no se sabe. Eso es lo único cierto, que hay mucha incertidumbre en la estrategia misma. 250,000 vacunas en los meses de diciembre y enero. Después de eso, Marcelo Ebrard termina diciendo, señor presidente, misión cumplida. A mí me da la impresión que el señor Ebrard no ha tenido claro lo que ha sido la misión o qué se necesita para cumplirla. Porque 250,000 dosis, como bien ya lo señaló Eduardo Ruiz, a ver, esas 250,000 dosis sirven para vacunar a 125,000 personas. Se dice que se va a privilegiar, desde luego, a la población de profesionales de la salud, muy acertadamente. Concuerdo con que esto es correcto. Nada más que en un país donde tenemos 750,000, más de 750,000 miembros del personal de la salud, me pregunto, ¿en base a qué van a seleccionar a esos 125,000? Es decir, ¿quiénes son los que van a recibirla? ¿En base a qué van a hacer esa selección? En la Ciudad de México y en Coahuila se dice, se entiende Ciudad de México siendo que más del 65% de la carga de la pandemia está aquí en la Ciudad de México. Se entendería que se le diera prioridad al sitio que es pues el epicentro ahorita de la pandemia en el país. Pero ¿por qué Coahuila? No se da ninguna explicación. ¿Por qué no Oaxaca? ¿Por qué no Sonora? ¿O Chihuahua? ¿O Baja California? ¿O qué sé? ¿Por qué Coahuila, no? Hay mucha incertidumbre y vamos a poner, hay otra situación, se habla entonces de que se va a hacer por calendarización las personas de mayor edad siguientes, pero se dice, entonces, en diciembre y enero, 250,000 vacunas, ok. Y luego no se dice cuántas, ni de cuáles, ni cuánto van a costar, ni dónde van a llegar, cuándo van a llegar, en qué cantidad van a llegar, no se dice nada, solo que va a ser la población de adultos mayores primero y después por edades se va a ir escalafonando, ¿no? Pues yo creo que esto habría que darle un poquito más de pensamiento, porque, a ver, en nuestro país, la población que se está infectando con mayor incidencia es la población entre 35 y 65 años de edad. Quiere decir que esta es la población que tiene la incidencia más alta de contagios. Entiendo que suena muy bonito, ¿no? Decir, vamos a proteger a los adultos mayores. De ninguna manera insinúo que no hay que protegerlos. Desde luego hay que protegerlos. Pero a ver, es la población entre 35 y 60, 65 años de edad la que más se está infectando. Esa también es la población más activamente productiva de nuestro país. Entonces, no se privilegia a esa población para protegerla, siendo que son los que tienen más infección y quién es la población más productiva. Entonces, se privilegia a los adultos mayores, disfrazándose esto de que se está tratando de proteger a una población vulnerable, sí. Pero si fuera ese el sentido de proteger a una población vulnerable, también se hubiera hablado en el mismo paquete de las personas con diabetes, con cáncer, con hipertensión, con obesidad, etcétera, etcétera. Y no se habló así. Se habló la población de adultos mayores. Pero entonces yo creo que pues hay que hacer un repensamiento de esto, porque si los adultos mayores sin duda tienen más riesgo a complicarse si contraen COVID, pero hoy por hoy las estadísticas de nuestro país señalan que no son quienes se están contagiando más. Entonces, ¿por qué privilegiar a una población que se está contagiando poco mientras desprotegiendo a la población que es más, vamos a decir, activa, que tiene mayor actividad productiva y que es la que más está infectando? Quedan este tipo de preguntas. Y el señor Eduardo Ruiz también comentó algo que a mí me parece muy relevante. De hecho, el día de ayer, el doctor López-Gatell dijo, se va a prohibir que el sector privado traiga la vacuna a México. No vamos a permitir que el sector privado traiga la vacuna a México. Esto lo declaró ayer en W Radio. Y entonces dice que esto va a ser como el gobierno lo va a manejar todo porque esta es una situación de emergencia nacional. Bueno, por primera vez creo que el doctor López-Gatell ha admitido que es una emergencia nacional la pandemia, ¿no? Eso me da mucho gusto que por una vez lo haya admitido. Pero ahora vamos a pensarlo muy bien. No permitirle al sector privado traer la vacuna y administrarla a un costo a la población es ponerse un balazo en el pie. Porque yo entiendo que es un discurso demagógico que mucha gente va a aplaudir cuando el presidente dice, vamos a vacunar al 100% de los mexicanos de forma gratuita. ¡Bravo! Vamos a aplaudir, tenemos un presidente muy bondadoso que va a hacer esto. Nada más que yo pregunto, ¿sí se ha puesto a pensar cuánto eso va a costar? ¿Y la logística de esto? En Estados Unidos, y estamos en un país en donde nos está faltando vacuna contra el sarampión,
vacuna contra el papiloma, contra la tuberculosis. Hace un año que los niños de cáncer se están muriendo porque no hay quimioterapias. Y entonces nos están diciendo que somos un país que tenemos todas esas carencias, pero no vamos a tener un solo problema para conseguir la vacuna gratuita a los 129 millones de mexicanos. Bueno, permítame, lo dudo tantititito, ¿verdad? Pero vamos a decir, ok, incluso así, ¿para qué? Hay muchos mexicanos no solo dispuestos a pagar por la vacuna, sino que quieren pagar por la vacuna. Y si les dan a escoger, ellos quieren saber, si quiero yo pagar mi vacuna y ponerme, yo no quiero la de Pfizer, quiero la de Moderna. No, yo quiero la de CanSino. Yo quiero la de Johnson & Johnson. Y pagarla, y hay más de muchísimos mexicanos que estarían perfectamente dispuestos e incluso que no querrían esperar su turno por el escalafón de edades y qué sé yo, sino ir simplemente pagar y ponerse la vacuna cuando se les pegue la gana. Esto puede ayudar muchísimo a la estrategia del gobierno porque es todo un sector al que ya no se le tiene que dar la vacuna gratuitamente. Ahora, claro, protegiendo, desde luego, del acaparamiento, ¿verdad? Es decir, que si porque el sector privado puede acaparar vacunas, ahora el sector público se quede sin vacunas, no, bueno, hay que proteger que esto no ocurra. Pero mientras no ocurra, es decir, que haya acaparamiento por parte del sector privado, es algo súper positivo que en el sector privado se puedan traer las vacunas y ponérselas a un costo a quien así lo quiera. Es decir, a ver, Lori. A ver, pero entiendo con en el esto. fondo, mira, nada más para terminar, el punto final es esto, que sí le hace falta sustancia a la estrategia, porque decir las cosas nada más así de vamos primero con los adultos mayores, que no venga el sector privado, y no dar fechas, no dar números, es decir, le hace falta sustancia a la estrategia. Y mi queja mayor es esta, vamos tarde en todo. Tarde nos dimos cuenta que hacían falta más pruebas, tarde nos dimos cuenta que hacía falta el rastreo de contactos, tarde nos dimos cuenta que ese pico que nos cantaron nunca llegó, tarde nos dimos cuenta que no iban a ser 60, 80, que no iban a ser 6,000, 8,000 ni 60,000 muertos, sino que ya vamos a llegar en enero, febrero a más de 200,000. Entonces, y ahora tarde también con la vacuna. Es que yo me pregunto, Eduardo, ¿también tarde con la vacuna? Eduardo Ruiz Gili, ¿es un ardid político el anuncio en todo caso? ¿Es proselitismo, dado que ya vienen elecciones el próximo año? A ver, número uno, a mí no me gusta que me digan que soy un politiquero solo porque no estoy de acuerdo con algo y creo que viniendo de una científica que es una doctora, que además senadora, no es digno. Yo soy hijo de médico, papá de médico, suegro de médicos, hermano de médicos. Entonces, creo que, doctora Antares, creo que si estamos hablando de ciencia y estamos hablando de algo, calificar mis críticas como politiquería, creo que está debajo de tu nivel, número uno. Número dos, cuando la doctora Antares dice que ningún país del mundo tiene un plan, con mucho gusto yo le puedo mandar el plan que se emitió a Estados Unidos, que le llegó a mi hermana, que es doctora, 70 páginas de plan. Así que no diga que no hay, porque sí hay. Doctora, tú dijiste que no había ninguno. No. Tú dijiste que no había que hacerle caso al doctor en economía Herrera, cuando él prometió 20 millones de vacunas, estaban enfrente de él el presidente López Obrador, el secretario, su palero, el subsecretario, que son dos charlatanes de nota, y además estaba el secretario de Relaciones Exteriores, y ninguno dijo, no, no es cierto. Que quede muy claro, ya está grabado el video y la transcripción en la página del presidente López Obrador. Estoy de acuerdo con Lori. Este es un plan hecho sobre las rodillas para consumo popular. Es la triste realidad. Y el presidente, además, si a mí me toca hasta abril. ¡Ay, qué lindo! No, señor. El señor presidente debe ser el primero en ser vacunado porque es un trabajador esencial para el país. Como deberían ser vacunados primero todos los médicos, no solamente los que están en contacto con pacientes COVID, porque mi hijo, que es oftalmólogo, tiene que estar cerca de sus pacientes y él no sabe si el paciente que llega es portador del coronavirus. Ah, no más los que están combatiendo al COVID. Se llama demagogia y descuido de los médicos que no lo están haciendo, y enfermeras y personal administrativo, etcétera, etcétera. Deberían estar en la primera fila de inmunización los trabajadores esenciales,
los choferes del transporte público, gente que no puede parar de trabajar y nos da servicios fundamentales. Está mal este plan, no es politiquería. Dentro del médico, que es la senadora, ella sabe que tenemos razón. También entiendo que ella tiene que defender. Yo en mi programa tengo una morenista muy distinguida que defiende hasta lo indefendible. No hay problema, pero aquí estamos hablando de algo que tiene que ver con salvar vidas. Así de fácil. El New York Times publicó una pequeña gráfica, un ejercicio de que pones tu edad, en qué condado vives, si tienes condiciones que te hacen más susceptible a enfermar gravemente de COVID. Pues yo lo llené suponiendo que vivo en San Antonio, Texas. Antes de mí, y ojo, que yo tengo condiciones, van a vacunar a todos los médicos del condado de Béjar, todos. Van a vacunar a todos los trabajadores de servicios esenciales, todos. Van a vacunar también primero a personas de la tercera edad que viven en residencias, en asilos para este tipo de personas que también se ha visto se infectan con mayor rapidez. Hay una jerarquización de quienes necesitan antes que nadie la vacuna. Digo, en México como tenemos un charlatán que se llama López-Gatell, que es un charlatán, él siempre quiere inventar algo nuevo. Cuando la Organización Mundial de la Salud dice que vamos muy bien, él lo pone como ejemplo. Cuando la misma Organización Mundial de la Salud dice que no vamos muy bien, él dice que el mensaje no es para él, sino para los mexicanos irresponsables. Pero curiosamente el presidente dice que somos bien responsables. Ya no sé a quién creerle, si al presidente o al charlatancito. He dicho. Senadora Antares, ¿cómo aquí, mire, la realidad es que se trata de las vidas de nuestras familias, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Yo ya perdí un consuegro, te quiero decir. Todos hemos perdido. Porque no había camas en los hospitales en la Ciudad de México después de que diario nos dicen que hay camas. Murió por falta de atención. Yo aquí sí tengo que darle crédito a mi querido Eduardo Ruiz Gili, senadora. El señor López-Gatell ha llevado esto a un rumbo de la política y ha pasado, dicho por los que saben, a ser vocero del gobierno y no un vocero de la ciencia. ¿Qué nos hace pensar que ahora sí lo va a hacer bien? ¿Qué nos hace creer y pensar que él al manejo de la vacunación las cosas van a funcionar? Pues mira, Tony, yo he escuchado además durante meses tanto a López-Gatell hablar, al presidente de la República y también, así como le llaman charlatanes y eso también a los agoreros de la derecha, he escuchado a los periodistas orgánicos, a los intelectuales orgánicos hablar quién sabe cuántas cosas. Escuché a muchos hablar del primer muerto cuando no se murió el muerto. He escuchado a muchas aquí haciendo drama en el Senado, ahora sí desgarrándose las vestiduras por la falta de vacunas y de medicamentos contra el cáncer como si fuera la primera vez en la historia. Como nunca antes, jamás en la vida en México se murió un niño con cáncer, ni alguien por falta de un medicamento o una vacuna. Lo que no había antes era estos de la derecha que están constantemente dice tonterías. Es muy importante, y como la gente está escuchando normalmente, desde marzo que se comenzó, que inició ya la Jornada Nacional de Sana Distancia en nuestro país, lo dijo López-Gatell y lo ha seguido diciendo, pero como hay escucha selectiva de cosas, cortan pedacitos y luego no los unen y vuelven a unir, se dijo, será una pandemia larga en México, la epidemia en México será larga y lo que se busca cuando empezaron a decir que si el pico no llegó y que si sí llegó el pico y que si quién sé cuántas cosas, lo que no sucedió en México, nosotros dijimos desde el principio, tenemos un sistema de salud muy deficiente, muy abandonado, muy fuera de todo, nada comparable con los países europeos o con Estados Unidos, para nada. Y en ese entonces lo que se pretendía era que no desbordara el sistema de salud y que no ocurriera como ocurrió desgraciadamente en países a los que golpeó primero la pandemia, que no se desbordaran los servicios de salud y no ha sucedido así. No se han desbordado, aunque digan,
casos de que fulanito sí le pasó. No. En otros países, desgraciadamente, les sucedió eso. En México no ha sucedido. Nunca se dijo que la pandemia se iba a acabar en quién sabe cuántos días y que los muertos iban a ser tantos y ya nada más el escenario catastrófico. No se dijo así. Cortan un pedazo y unen y editorializan. Entonces, nadie en este país, en el gobierno de México, ha desdeñado lo que está sucediendo con la pandemia y nadie ha querido ocultar muertos. Bueno, a lo mejor sí, algunos gobernadores que falsean información, pero el tema es, han pretendido desde el principio politizar una cuestión que no debería ser politizada porque está afectando la salud de las y los mexicanos, que han tenido que trabajar. Hay mucho personal de salud, bueno, algunos que desgraciadamente han muerto, hay otros que siguen dando una batalla desde hace muchos meses trabajando en la trinchera por salir adelante y es muy importante tomar con responsabilidad y estar informando correctamente a la gente. Nadie puede decir tampoco, ay, sí, es que hay, yo no dije, por supuesto, pero es, como entiendo, es parte de eso de cortar los pedacitos. Yo no dije que en ningún país del mundo había un plan, no dije eso. Dije que ningún país del mundo podía estar actuando totalmente sobre un terreno conocido porque estamos viviendo momentos inéditos y se tienen que hacer ejercicios de prospectiva para poder trabajar sobre supuestos, porque no tenemos todos los, ahora sí como dicen por ahí en mi rancho, todos los pelos de la burra en la mano. Vamos sobre la marcha en el sentido de que hay unas vacunas que sí, otras que no, otras están en investigación. Por muy avanzadas que estén, todas están sujetas a investigación, la mayoría. Entonces, estamos trabajando en una situación inédita para la humanidad y sobre eso vamos avanzando. En México, a ver, senadora, tú dijiste en este espacio, que qué bueno que López Obrador era el presidente para el manejo de la pandemia. Sin embargo, después de 100,000 muertos, según cifras oficiales, ¿qué tienes que decir al respecto? Es decir, yo pienso que más de 100,000 muertos, según cifras oficiales, ¿no puede el presidente decir que lo hemos hecho bien? ¿O sí? ¿Sigues opinando lo mismo, senadora? Nadie puede hablar de que nos haya ido bien con la pandemia. Nadie. ¿Por qué? Porque un muerto es malo. Es decir, nadie queremos muertes, nadie queremos enfermedades, pero estamos en una situación de emergencia sanitaria que no fue la primera vez, López-Gatell la dijo ayer, se declaró la emergencia sanitaria hace muchos meses. Así se declaró y por eso se arrancó la Jornada Nacional de Sana Distancia, por emergencia sanitaria. Está escrito en el Diario Oficial de la Federación para quienes no lo pudieron leer y que dicen que apenas ayer, ¿no? Entonces, nadie podemos decir que estemos bien librados. Pues claro que no estamos bien librados. Si se han muerto en algunos casos muy lamentables hasta familias enteras por COVID. Entonces, estamos tratando por todos los medios de evitar hasta el límite de lo posible el número de muertos, pero no es algo que, o sea, no es algo que nosotros estemos deliberadamente haciendo y además le consta al personal de salud que se han hecho todos los esfuerzos por evitar esto. Se ha hecho la Jornada Nacional de Sana Distancia, se implementó el sistema de semáforos regionales porque no es igual en cada parte del país, ni siquiera en un solo estado están las cosas igual. Hay estados que tenían mucho más posibilidad de salir adelante con atención hospitalaria que otros. Se han hecho reconversiones hospitalarias, se han hecho reconversiones de personal. Teníamos un déficit de más de 140,000 médicos en este país que no se han formado y que no se forman de la noche a la mañana tampoco. Tenemos un déficit de hospitales, más de 300 hospitales en obra negra. Se han ido avanzando en abrir nuevos espacios, se sigue trabajando hoy en la reconversión hospitalaria y se sigue trabajando en la apertura de nuevos hospitales de manera muy rápida, avanzando poco a poco. Entonces, se ha hecho un gran esfuerzo y por supuesto que no estamos bien librados, por supuesto. Y yo no sé si alguien en el mundo puede decir que están súper bien librados, pero lo cierto es que estamos haciendo un esfuerzo sobre la capacidad que teníamos el 1 de enero de este año que comenzó a operar el INSABI. Claro, y suponemos que ningún gobierno en su sano juicio va a querer que la gente
muera. Loria Jiménez, ¿tenías algo que decir? Enseguida vamos contigo, Eduardo, rápidamente. Sí tengo algo que decir, porque a ver, bueno, cuando dijo que la gente que habla por la derecha y todo eso, la senadora, yo no me sentía aludida, porque yo francamente no soy de la derecha, o sea, no me sentía aludida, si era hacia mí, pues no. Pero bueno, muy bien. Lo que sí tengo que decir es esto. Así como usted cree que hay personas de la derecha que hablan muy neciamente, yo también pienso que hay gente en otros lados, no sé si usted se considere de izquierda o de centro o de dónde, pero que también hablan con mucha necedad de cosas que también o desconocen o hablan con mucha desinformación o falta de información al respecto de ellas. A ver, primero que nada, dice la senadora, afortunadamente aquí no hemos visto el colapso de los hospitales que se vio en Italia y en Europa, y aquí sí hemos tenido hospitales. Sí, nada más que, no sé si está usted consciente que no hemos tenido colapso de hospitales, pero aquí tenemos muchos más muertos que allá, ¿verdad? Es decir, aquí el 40% de las personas que ingresan por COVID a un hospital se mueren. Es decir, casi 1 de cada 2. Entonces, nada que ver con las cifras que tienen allá. Nosotros estamos manejando ahorita un índice de letalidad en México del 9.4, ¿verdad? Ese es nuestro índice de letalidad. Mientras que, por ejemplo, en el Reino Unido están manejando un índice de letalidad de 3.6. Entonces, bueno, también eso hay que tomarlo con un grano de sal. A ver, se están enfocando mucho. Tenemos muchas camas y la gente se sigue muriendo. Entonces, senadora, lo que yo digo es que entonces esas camas no sirven de nada. Entonces, no diga que es porque el sistema de salud está deteriorado, es porque se ha hecho una estrategia equivocada para el control de la pandemia, punto. ¿Se han hecho muchos esfuerzos? Posiblemente se han hecho muchos esfuerzos, nada más que tal vez se han hecho los esfuerzos equivocados, porque vamos a decir que querer tener muchas camas y cuidar las camas en lugar de cuidar a los enfermos, pues ha sido definitivamente una estrategia equivocada, porque eso nos ha llevado a tener muchos más muertos, y estamos hablando del doble de muertos o más que todos los países europeos. Entonces, vamos a poner, estamos hablando que la Jornada Nacional de Sana Distancia, a ver, es que yo creo que no hay que hablar nada más así por hablar. Necesitamos traer la evidencia científica a la mesa de vez en vez, ¿no? Para no nada más estar hablando al aire. A ver, los encierros masivos son increíblemente costosos para una sociedad. Tienen un costo elevadísimo social y económico. No creo que alguien me pueda decir que eso no es cierto. Es decir, que tienen un costo realmente profundo desde la perspectiva social y económica para un país. ¿Por qué se hacen los cierres masivos? Los cierres masivos indiscriminados se hacen única y exclusivamente como un último recurso de urgencia, de emergencia ante la posibilidad de que miles o decenas de miles de personas mueran inminentemente, ¿no? Ok, muy bien, pero ¿para qué se hacen los cierres? ¿Para qué? Se hacen los cierres para permitirle tiempo a las autoridades para tomar las medidas que requieren tomar para contener la dispersión de los contagios en la comunidad. Entonces, sí, bueno, vamos a asumir el costo económico, social, de tener que cerrar, la pérdida de empleos, lo que esto representa para las micro, pequeñas, medianas empresas, la gente que trabaja en la informalidad, la gente que trabaja por su cuenta propia, que no tiene seguridad social, los niños fuera de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a asumir todos esos golpes a cambio de salvar muchas vidas. Está perfecto, fue lo que sucedió en la Jornada Nacional de Sana Distancia, como lo acaba de decir la senadora, desde luego. Pero a ver, una vez que nos encerramos, entonces, ¿qué se hizo? Nada. Le doy la respuesta. No se hizo nada, más que reportar cifras. Todo el mundo se encerró y no se hizo nada. Es decir, los contagios en la comunidad siguieron marchando, expandiéndose. En nuestro país se tuvo el tiempo para ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas en el país y llevamos 10 meses y es momento que no se ha hecho. Se tuvo el tiempo para tener una estrategia concreta y efectiva de rastreo de contactos, cosa que hasta la fecha no se ha hecho y no tenemos. Se tuvo el tiempo suficiente para hacer una estrategia de aislamiento controlado de casos positivos, cosa que hasta la fecha no tenemos. Entonces, a ver, las epidemias de transmisión entre seres humanos que tienen la posibilidad de convertirse en eventos de esta magnitud se controlan muy fácilmente, conteniendo los contagios, no es muy fácilmente, se controlan de una forma, con la contención de los contagios en la comunidad. Entonces, usted me habla de que han hecho reconversión de hospitales, de que tenemos muchas camas y no hemos visto el colapso de los hospitales y todo esto. Sí,
Oiga, pero esa no es la forma de salvar vidas, ¿no? Vamos a hablar claramente. Para salvar un porcentaje grande de vidas de COVID-19, se necesita abordar la medicina preventiva y la terapia temprana. Cuando estamos pensando en que solamente abordando casos graves vamos a salvar a muchos, vamos a seguir teniendo muchos muertos. Y entonces la estrategia es equivocada, es una estrategia destinada a fracasar y a llevar a una proporción elevadísima de los enfermos a la muerte. Entonces, cuando me dice, tenemos un semáforo que no sirve, es un semáforo descompuesto, porque el semáforo está basado en una variable no operante como tal, que es las camas. Usted sabe que en nuestro país, por ejemplo, se ha muerto mucha gente que no ha sido admitida al hospital porque las directrices para admisión al hospital son tales que solamente permiten ingresar gente que está ya demasiado enferma. Y usted siendo médico sabrá que un paciente de COVID que ya viene muy enfermo tiene escasísimas probabilidades de sobrevivir. Entonces, ¿por qué los índices de letalidad son tan altos en México entonces si se ha hecho todo tan bien? Si se tienen muchos hospitales y la reconversión ha sido tan exitosa y nuestros semáforos son fenomenales y tuvimos una super jornada de sana distancia, ¿por qué tenemos tantos muertos? Y la respuesta se la doy con claridad. En el sector privado es el 40% de todos los enfermos con COVID que se ingresan al hospital se mueren. En el sector público es menos del 10%. ¿Y sabe cuál es la diferencia? No es esto, no es porque de hace muchas décadas nuestro sector, los hospitales quedaron muy deteriorados. Sin duda hay deterioro, tenemos carencias, sin duda. Hay poco personal, sin duda, sin duda. No es nada de eso. ¿Sabe qué es? Que en los hospitales privados, si una persona llega saturando 87, lo internan inmediatamente y le dan atención. Y esa persona sobrevive. En cambio aquí, y yo esto lo vivo todos los días porque yo estoy a cargo de una iniciativa que nos dedicamos a atender pacientes de forma temprana, es decir, de dar atención temprana a pacientes con COVID. Nosotros cuando tenemos un paciente que no le podemos subir la saturación a 90%, poniéndole 5 litros por minuto de oxígeno en casa y acostado en posición de cúbito prono, no le sube la saturación de 90, lo mandamos al hospital. Llega al hospital saturando 87, inmediatamente le dicen, no, usted todavía no está grave, váyase a su casa. No, me acaban de decir que ya vengo grave para el hospital. No, no viene grave para el hospital, váyase a su casa. Lo que pasa con esa persona es que regresa 3 días después. Ahora sí viene saturando 70, ahora sí lo internan. Ahora sí a los 3 días está en terapia intensiva y al 5º está muerto. ¿Sí? Entonces, no diga que es, aquí no tuvimos colapso. ¿Sabe qué? Hubiera sido preferible que colapsaran las camas aceptando a pacientes a tiempo para salvarles la vida. Eso hubiera sido preferible que negarles la hospitalización para cuidar las camas, en lugar de cuidar a los enfermos. Entonces, la estrategia ha sido equivocada en todos los sentidos. El semáforo no funciona porque el semáforo está basado en ¿por qué la Ciudad de México no quiere pasar a rojo bajo las condiciones que está si ya estamos peor que en los meses de junio, julio y agosto? A ver, no quieren pasar porque saben que es una catástrofe económica y social lo que se viene de volverle a decir a todo el mundo, ciérrense, cierren todos. Pero, a ver, entonces, yo les preguntaría a las personas que están tomando decisiones, ¿cuántos cierres creen que la economía de nuestro país va a aguantar? ¿Cuántos cierres aguanta la economía de México más? Mientras se cruzan de brazos y todas las conferencias de prensa nos dicen cuántos muertos, cuántos infectados, y vamos a esperar, como lo dice históricamente el doctor Alomía, ¿verdad? Vamos a ver cómo sigue la semana que entra, vamos a ver cómo va, a ver si sigue la tendencia. Es que no se trataba de sentarse a decir cifras y a ver qué es lo que iba a pasar. Se trataba de tomar acción y concretamente cambiar el rumbo de la pandemia, no de simplemente reportar cómo es sin intervención. Entonces, la intervención a nivel hospitalario no era lo que iba a llevar a salvar muchas vidas, y esto lo sabe usted tan bien como lo sabe López-Gatell. Entonces, no es un error, es que se tomó la decisión de no hacer lo que se sabe que sirve, que podía haber solucionado el problema. Se tomó la decisión consciente de no hacerlo. Eduardo Ruiz, se debió hacer un cambio, dar un cambio de timón ahora que se anunció este plan que tú dices que no es un plan. ¿Se debieron cambiar las estrategias contra COVID-19 aquí en nuestro país? Nunca se van a cambiar porque la decisión desde el principio fue buscar que tuviéramos la inmunidad de rebaño.
cuando empezó la pandemia, López-Gatell empezó diciendo que los niños vayan a la escuela, porque se infecta a uno, después se hace inmune, se infecta a otro. Yo recuerdo muy bien, Antares tal vez no lo recuerda, pero yo lo recuerdo muy bien. Yo estoy de acuerdo que el gobierno de López Obrador heredó un sistema de salud colapsado, un desastre. El educativo también, digo, heredó un desastre, no lo podemos negar. Pero una cosa es decir, heredé un desastre, y una cosa haberse tardado en aceptar que heredó un desastre. Porque ahorita Antares con toda comodidad dice, heredamos un desastre, y el presidente también lo dice. Pero yo recuerdo que el presidente el 19 de marzo de este año dijo, estamos preparados médicamente, tenemos un plan de atención, los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios, y se requiere, ya está preparando un plan DN3 con este propósito. Está todo el gobierno preparado. A ver, yo en esa misma fecha dije que el sistema de salud estaba colapsado, que no servía, que le habían heredado un desastre al presidente. El presidente no lo dijo, lo dije yo, que no soy de derecha ni de izquierda, yo soy un mexicano libre e independiente que me niego a que en un recurso barato me quieran catalogar. Número uno. Número dos, no van a cambiar la estrategia porque sería igual que decir nos equivocamos. No lo van a hacer. Oye, Eduardo, tal pero vez son nos seres salven las humanos. broncas, tal vez nos salven las broncas que ya sabemos están dando entre la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Salud, porque en el gabinete ya nadie aguanta el soberbio de López-Gatell. Nadie lo aguanta. Y Antares lo sabe, no lo va a decir, pero lo sabe. Entonces, yo creo que ya no va a haber cambio. Todo lo que ha dicho Lori es cierto, son los números. Antares no discute con números, discute con frases. Y cuando hablamos de un asunto de esto, lo único que debe privar es la ciencia. No van a cambiar la estrategia porque privó la política. Porque el gobierno, y tiene razón, el gobierno desde el principio supo que no podía hacer gran cosa, porque el sistema estaba colapsado. Después nos enteramos, después de que el presidente dijo que estábamos listos, nos enteramos que no había neumólogos, que no había infectólogos, que no había intensivistas en cantidades suficientes. De todo eso, yo ya estaba enterado porque vivo en una familia llena de médicos y me entero de todo. Igual que Antares estaba enterada desde antes de que llegara Morena a la presidencia. Pero el discurso era decir, estamos listos, y acabaron reclutando médicos generales y creyendo que con un curso de 2 semanas ya los iban a capacitar para atender enfermos de COVID, cuando creo que ni Antares ni Lori me dejarán mentir. Preparar un médico intensivista lleva un buen rato, no en 2 semanitas. En fin, yo no le echo la culpa a López Obrador por no tener el sistema de salud que no tenemos. Lo que no se me hace apropiado y es imperdonable es que semana tras semana nos dijeran que estábamos bien, que semana tras semana nos dijeran que ya habíamos llegado al pico de infecciones, que igualmente nos dijeron que la curva ya estaba domada, que todo estaba bajo control, y no era cierto. Entiendo, son políticos, los políticos así son. Triste cuando un médico se vuelve político y deja de hablar como médico y como político. Ni modo, así es. Pero el país no está bien, no va a haber cambio de estrategia, dependemos de las vacunas. Lo que no sé, porque no nos han dicho, es cuál es el plan. Y si hay países que ya tienen planes muy bien elaborados y México no lo tiene. Claro, hay incertidumbre, todos los países la enfrentan, pero hay países, y para eso hay teoría de juegos y teorías y proyecciones para poder hacer planes de acuerdo a proyecciones. El doctor López-Gatell, que le encanta hablar de sus proyecciones, le falló la proyección para lo de las vacunas, obviamente, porque no nos lo ha podido decir. Qué bueno que dijeron que ya vendrá un plan. Mejor hubiera anunciado el plan cuando hubiera plan y no cuando no había plan. En fin, así es el asunto, mi querido Tony. Gracias Eduardo Fuenzgili, gracias a los tres. Hemos llegado a la parte final de este programa. Quiero agradecerles infinitamente. Brevemente, te doy un derecho de réplica, por supuesto, Sí, Antares, pero cortito, por favor, que ya estamos en la parte final. Antares Vázquez. Entienda que la letalidad no es lo mismo que la mortalidad. Y sí,
La letalidad depende del número de pruebas que se apliquen, la mortalidad no, porque es sobrepoblación general. Por otro lado, el presidente siempre admitió que no teníamos médicos suficientes, está entre los compromisos del gobierno cuando él lo asumió, y además se tuvo que hacer reconversión de personal y se hizo, cuando la Jornada Nacional de Sana Distancia, sí se hicieron cosas, toda la conversión de personal y de hospitales. Y no solo eso, contratación, se han contratado más de 50,000 médicos y médicas en este año, y no más porque no hay, se ha hecho también una solicitud, pues está abierta la bolsa de trabajo en el INSABI para contratar personal de salud, así que saben de alguien, son bienvenidos y bienvenidas. No hay intensivistas y estamos totalmente de acuerdo en que no se forman de un día para otro, pero teníamos que responder de alguna forma y por eso se hizo la reconversión también de personal de la salud. Y además se admitió perfectamente. Ahora, yo entiendo la necesidad de estar denostando, todo está mal, todo está mal, todo está mal. No, tampoco podemos decir que los otros países salieron bien librados y que tenemos más letalidad, porque la letalidad de un país a otro no es comparable. No es comparable la letalidad, es comparable la mortalidad, no la letalidad. Entonces, es importante que la gente pueda tener precisión en este sentido. Perdón, no puedo dejar que la senadora mienta. Letalidad son los muertos de acuerdo a los casos reportados. No tiene que ver con la población, por favor. Por favor, respétame. Yo no te interrumpí. Entonces. Pero es que no puedo dejar que alguien mienta en mis narices. No me interrumpas. Entonces, es importante que consideremos también, aquí en México hay autoridades sanitarias definidas. Gobernadores y presidentes municipales son autoridades sanitarias. Cada estado ha definido una manera diferente. En la Ciudad de México sí se ha hecho toda la situación de contención de casos, de ir a buscar de manera preventiva. En otros estados se ha decidido hacer toques de queda y demás cosas. Entonces, esa es otra cuestión, que Estados Unidos mexicanos es una federación y toman decisiones muchas personas. Todo el mundo se le va al gobierno federal a la yugular, que ha estado comprando equipo porque no teníamos, ¿se acuerdan que no teníamos ventiladores, no teníamos equipo de protección personal y se trató de subsanar? Y cuando Marcelo Ebrard habla de misión cumplida, es lo que le toca a él. Marcelo Ebrard no es médico, él no va a vacunar a nadie, él no va a curar a nadie porque no es su labor. Su misión es establecer los convenios que se tienen que establecer, es su labor. Entonces, las mexicanas y mexicanos pueden estar seguros de que hay un gobierno que con responsabilidad está haciendo todo lo que está a su alcance para garantizar la salud a todas y a todos y que está haciendo lo posible por cuidarnos a todas y a todos. Muchas gracias, Tony. Gracias, muchas gracias. Yo entiendo que se caldeen los ánimos porque estamos hablando de un tema polémico, de un tema muy fuerte, lo decía yo hace un momento, tiene que ver con la vida de los mexicanos, la vida nuestra, pero más allá también la vida de nuestros hijos, de nuestras madres, padres, abuelos, la vida de México, me atrevo a decirlo. Y quiero, en función de ello, darle las gracias a los tres. Gracias de verdad por la aportación de las ideas en este programa plural. Lorian Jiménez, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, profesora e investigadora de microbiología de la UNAM, directora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Gracias, Lori, como siempre. Es un placer contar contigo. Gracias. Muchas gracias a ti, Tony. Gracias a los dos. Un placer conocerlos. Gracias. Doctora Antares Vázquez Alatorre, médica dermatóloga, doctora en innovación educativa, senadora por Morena. Antares, muchas gracias. Siempre te estaré agradecido. De verdad, gracias. Gracias, Tony. Buenas tardes a todas y a todos. Y finalmente, a mi querido Eduardo Ruiz Gili. Bueno, ya lo sabemos, un hombre polémico, fuerte, incisivo, Sagitario. Es que yo soy Sagitario, Eduardo. Fíjate. Aquí nada es personal, que quede claro. Aquí no hay cosas personales. Estamos discutiendo ideas y concepciones de cómo vemos las cosas. Un periodista conocido y reconocido desde 1982. Fórmula ADN 40, El Economista y diversos diarios de provincia dan cuenta de su trabajo. Gracias, Eduardo. Sabes que te quiero y te admiro profundamente. Gracias, Tony. Muchas gracias a los tres y no resta más que decir que cuando haya que ir a vacunarse, pues corramos todos, vayamos todos a vacunarnos y no lo echemos en saco
roto. Y finalmente, la mejor opinión la tiene usted. Yo soy Tony Aguirre. Esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Hasta la próxima.